¿Cómo están, colegas? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al programa Amigos y Colegas, donde estamos compartiendo el tema de las normas internacionales de información financiera. En este caso estamos revisando la NIC número 2. NIC número 2. Recuerde que las fuentes que estamos utilizando para esta charla son los libros emitidos por el IASB, son el libro parte A, B y C. Las fuentes para esta charla del día de hoy. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal. Nos pueden encontrar como Audex Auditores Externos en YouTube. Suscríbase. Estamos en el módulo de estudio número 2. El módulo de estudio número 1 era todo lo relacionado a estado de flujo efectivo. Hemos visto en esta parte de estudio un nivel básico del estado de flujo efectivo donde analizamos un periodo. Más adelante, en las próximas charlas, abordaremos ya con un segundo periodo e iremos ya a un análisis intermedio. En estas charlas que estamos avanzando, estamos en el módulo de estudio básico número 2, el cuarto nivel de la NIC 2. Cabe mencionar, ya en las charlas anteriores, los he invitado a todos ustedes a que participen del tercer foro internacional NIF, que lo está realizando el país de El Salvador a través de HD Consultores y Asociados, que lo organiza el CPA Juan Carlos Hernández Domínguez. Hay una serie de expositores invitados de diferentes países. La charla es totalmente gratis. Los invito. Y el día 16 y 17 de marzo está exponiendo el CPA Eddie Gamaliel Castellanos. Él va a exponer sobre la NIC 33, ganancias por acción. Un tema interesante. Muy poco se da esta charla sobre el tema de la NIC 33, ganancias por acción. Se lo recomiendo. Y el día 23 de marzo, de todo este grupo de profesionales que está exponiendo la única profesional, la CPA María Margarita de Jesús Martínez. Ella nos va a hablar sobre la NIC 2 inventario. Los dos expositores son del país de El Salvador. El día 24 de marzo va a exponer el CPA Daniel Nehemías Reyes López. Él también va a tratar sobre la NIC 2 inventario. Entonces, como les indicaba a ustedes, estas charlas son totalmente gratuitas. Se va a emitir un certificado totalmente sin costo. Nadie le puede cobrar absolutamente nada. Pero lo que usted debe hacer es participar para que aprenda, se nutra de los conocimientos de otros profesionales. Entonces, está invitado cordialmente a este tercer foro internacional. En la charla anterior nos quedamos en el párrafo número 14. Estuvimos revisando, pero debido a que ya pasó una semana, vamos a irlo leyendo y vamos a digerirlo nuevamente. Nos dice el párrafo 14. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de productos principales junto a subproductos.
Cuando los costos de transformación de cada tipo de producto no sea identificable, no lo puedas establecer por separado, se distribuirá el costo total entre los productos utilizando bases uniformes y racionales. En este caso, esas bases uniformes y racionales las va a establecer usted, colega. ¿Cuál considera que debe ser esa metodología que debo de aplicar para la distribución de estos costos? Nos dice más adelante, la distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de ventas relativo de cada producto, ya sea como producción en proceso, en el momento en que los productos pasan a poder identificarse por separado, o cuando se termine el proceso de producción. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Claro, yo expliqué en la charla anterior que no necesariamente hay subproductos que pueden tener un costo significativo. Cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del costo del producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del producto principal no resultará significativamente diferente de su costo. Bien, vamos a mostrar un ejemplo que les voy a explicar en el tema de la distribución de la capacidad normal. Más adelante veremos ejemplo de este tema de producción conjunta, subproductos, para que usted tenga una noción y en algún momento que usted le toque aplicar en una industria, tenga una base básica, una base básica. En el ejemplo que ustedes pueden ver en la pantalla, nos dice lo siguiente. Ejemplo 10, distribución de los costos por departamento. XYZ, Sociedad Anónima, tiene organizada su explotación en 3 secciones auxiliares. Reparaciones, departamento técnico e inspección, 3 secciones principales, aprovisionamiento, talleres y distribución. Para un determinado periodo presenta los siguientes costos indirectos. Bien, entonces aquí se está fabricando un producto, se está cocinando un producto. Y se los ha separado la inversión que se realiza en esta producción en el departamento de reparaciones, el departamento técnico, inspección, aprovisionamiento, talleres, distribución. Y uno de los rubros que tenemos son gasto de personal, $39,000. Entonces ustedes pueden ver reparaciones, el valor hasta distribución. ¿Cuánto le corresponde? ¿Cuánto ha invertido cada departamento en mano de obra, en gasto de personal? Tenemos servicios del exterior, $13,000. Igualmente, distribuido en cada uno de los departamentos. Amortizaciones o depreciaciones, $4,000. También igual distribuido en cada uno de los departamentos.
y el alquiler del edificio, $12,000. Nos vamos a centrar en analizar este rubro. En las charlas anteriores, yo les decía a ustedes, tenemos una naranja y hemos alquilado una bodega. ¿En qué medida parte de ese costo de esa bodega va a ser parte del costo de la producción de ese jugo de naranja que yo explicaba en charlas anteriores? Algo sencillo. Por si acaso este ejemplo que doy es tan sencillo, pero no pierde su relevancia. La idea es, de lo sencillo, aprender a analizar, entender cosa que no es sencillo, cosa que no es sencillo, porque a veces hay temas que nosotros profesionalmente no dominamos y necesitamos la ayuda de otros profesionales para hacer una distribución técnica. Entonces, de este alquiler, de este edificio, se pagan $12,000. La pregunta que debemos de hacernos es cuánto le corresponde a cada uno de los departamentos. Y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque caso contrario, si no tenemos esa información y la distribuimos al ojo de una manera subjetiva, puede ser que incrementemos el costo de algún producto y eso va a provocar una presentación errónea en los informes financieros, en los informes de producción. Nos dice el caso, los anteriores costos son directos a cada sección, salvo el alquiler del edificio en lo cual se dispone como clave de distribución de la superficie ocupada por cada sección. En este caso, usted, colega, ¿sabe medir esto de la superficie en la fábrica? Y la respuesta es no. No. Ahí seguramente necesitamos un ingeniero civil, un arquitecto o un especialista. Cuando nosotros tratamos estos temas con la gerencia, hay gerentes que toman atención y hay gerentes o administradores que no toman atención. Los que prestan atención entienden la necesidad de las cifras. ¿Para qué? Para poder competir. Los administradores que no entienden el poder de estas cifras simplemente les indican que hagan lo que usted pueda hacer. Por tal motivo, ya sabemos que la empresa, la compañía, va a mostrar debilidades y esas debilidades no se ven el primer año. Se van a ver y a descubrir el impacto en la línea del tiempo. Esa línea del tiempo puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 10 años, puede ser 20 años, etc. Pero tarde o temprano, la compañía va a sufrir al no tener esa información adecuada.
En el caso de que hayan contratado al especialista para proveerle de esa información en el cual usted sí, como profesional, en este caso como contador público, ingeniero en contaduría pública, asesor, etcétera, usted debe de saber eso. Si va a asesorar a la empresa en costo, si va a asesorarlo en un tema de reorganización. Entonces, una de las cosas que debe preguntar bien, ¿cuál es la superficie en metros cuadrados de ese edificio? Entonces, ha contratado a un especialista y ha hecho todo el análisis y le dice que hay 1.500 metros cuadrados. Y que esos 1.500 metros cuadrados están repartidos 150 en reparaciones, en inspección 100, distribución 150, etcétera. Muy bien, hasta ahí ya tenemos información fiable que nos va a poder establecer, ¿qué cosa? Los costos de producción. Continuemos. Tenemos colegas de Perú que nos están acompañando, colegas de Bolivia, colegas de Panamá, y todos y cada uno de nosotros sabemos en nuestros países que debemos estar preparados para competir. Tema que no es sencillo. Tema que no es sencillo. ¿Y por qué? Porque se requiere cumplir una serie de actividades o plan para llegar a un objetivo que puede lograrse como tal vez puede no lograrse. Pero para ello, una de las cosas sencillas que debemos de entender es cómo funciona nuestra empresa. En este caso, la empresa donde usted trabaja o la empresa donde usted va a asesorar. A veces, seguramente a usted también le ha pasado que van asesores y no entienden de la empresa, no entienden cómo funciona la empresa. Y tratan de aplicar una metodología o un conocimiento de una empresa hacia otra empresa. Es como si yo quisiera que un hombre aplique lo mismo que él aplica a otro. O sea, le quiero calzar lo mismo que él hace a otra persona. Cosa que no es así. Pueden ser empresas iguales. Pueden ser empresas iguales que fabriquen el mismo producto, pero su infraestructura va a ser diferente. Su personal va a ser diferente. Su medio logístico va a ser diferente. En conclusión, sus recursos generales van a ser diferentes. Por tal motivo, esto implica de revisar área por área. Entonces, en este plano que tenemos de esta empresa, conozco cada uno de los departamentos, conozco cada una de las personas que trabajan de aquí, conozco la desorganización que hay en esta compañía, conozco la capacidad de conocimiento
de cada uno de su personal, los equipos que tenemos en la empresa, el tipo de vehículo, los procesos, etc. Entonces, la norma que nosotros leemos, la NIC 2, nos orienta. Bien dice la norma, nos guía. Pero solamente en esa norma subyace una cantidad de información inimaginable que implica saber. Solamente hablando del tema de inventarios, solamente hablando del tema de inventarios. Entonces, en el párrafo nos indica lo siguiente: estrategia de liderazgo en costos. Definición. Una estrategia de liderazgo en costos es un conjunto de medidas que una empresa lleva. Oiga, en su empresa, ¿cuáles son esas medidas? ¿Tienen claro hacia dónde vamos? Y la respuesta es que una mayoría amplia de empresas no. Vivimos del día a día, del día a día. Por eso es la diferencia entre ciertos países que crecen y otros que se van quedando subdesarrollados, lamentablemente. Entonces, que esta empresa lleva a cabo con el objetivo de contar con unos costes de producción más bajos. Que los de la competencia. En condiciones normales, nos dice, y si se hacen las cosas bien, se contará con una ventaja competitiva que servirá para aumentar las ventas del producto. Esta es una parte importante para el conocimiento de la NIC 2. Imagínate aquellos profesionales que no han leído la NIC 2 o simplemente han escuchado algo de la NIC 2. ¿Cómo implementan costos? ¿Cómo implementan mejores para su empresa? ¿Cómo asesoran a una compañía? Si la NIC 2 es una pequeña parte, entonces ahí es la importancia de ir adentrándonos a las normas para que éstas nos guíen a ese conocimiento, que no es fácil, pero es que es parte de nuestra profesión. Entonces, para poder establecer estos costos bajos de producción, se requiere revisar todas las áreas de la compañía. Y no solamente eso, sino revisar tanto el mercado interno como el mercado externo en relación a lo que queremos hacer. Michael Porter, él nos habla sobre el tema de las ventajas competitivas. Y ojo, no es que no estamos hablando del tema de los inventarios, estamos hablando del tema de los inventarios en la parte de los costos. Y nos habla de las ventajas comparativas y diferenciales. Veamos qué nos dice sobre la ventaja comparativa. Hacer u ofrecer un producto o servicio mejor que la competencia. El consumidor elegirá conforme a aspectos como el precio, la publicidad, entre otros. Ejemplo, la competencia que hay entre la Pepsi y la Coca-Cola. Aquí voy a dar un ejemplo sencillo. Asistía
a un restaurante de venta de comida japonesa, en este caso el sushi, el famoso sushi, que queda en el Mall del Sol, acá en mi país. Era excelente. Uno iba entrando, lo atendía una señorita, eran dos modelos que estaban, buenas noches, pasen por favor. Muy bien, uno se sentía como rey. Ya en la mesa, rápidamente lo atendía el mesero y nos daban unas toallitas húmedas calientes. Entonces, uno contento, cogía la toallita, se limpiaba las manos, ¿sí? Traían el sushi y por lo menos era agradable verlo. Son los rollitos. Pero de un tiempo, en la línea del tiempo, en alguna parte de esa línea del tiempo, quisieron reducir costos. Ya no había modelos. Ya no había la señorita, oiga, muy buenas noches, bienvenido, pase, por favor, siéntese. Ya no habían toallitas calientes. ¿Y las toallitas? No, ya no hay. Muy bien. Y cuando traen el sushi, entonces el plato lo observo y comienzo a ver que el producto ya se me parecía a esos jaboncitos de allí, de esos motelitos. Entonces cada vez más pequeño. No sé cómo le hacían, pero el rollo era cada vez más pequeño. En lo personal, iba con mi familia, a mi hija le encanta comer este tipo de producto. Ya no vamos, ya no vamos. Entonces, con esta pequeña historia, el punto es que no es de reducir costos por reducir, donde matan la calidad. Hay que ver cómo reducimos costos, y eso es un tema de análisis que no solamente depende del profesional contable, depende de un grupo de profesionales con mucha experiencia y conocimiento sobre la materia que están tratando. Ejemplo, producción, el publicista, el de la logística, etcétera. Veamos una ventaja diferencial. Centrarse en las características de un producto o marca que destaque entre el resto de los competidores. El consumidor elegirá la marca a pesar de que aumente la competencia. Ejemplo, predominancia de Apple en el mercado de la tecnología de uso personal. Hay productos que están muy bien posicionados. Si yo les preguntara a ustedes, piensen en una pasta dental, piensen en una pasta dental, yo, sin ser brujo o adivino, creo que todos ustedes pensaron en Colgate. Y si hablamos de un detergente, piensen en un detergente rápido. Pensaron en Deja. O tal vez en el producto más vendido en su país como detergente. O podemos hablar de la marca Rolex, así como Apple. O de la marca Mercedes-Benz. Es la diferencia en la calidad del producto y del mercado. Entonces, cuando hablamos de analizar costos, analizar el producto, encontramos una serie de situaciones que hay que analizar.
Y ahí es donde usted, como asesor, interviene en la parte financiera, en la parte de la asesoría. Ahora, en estos temas de costo que leemos en el tema de la norma y que nos invita a reflexionar este gurú, Michael Porter, nos dice que los recursos y capacidades deben ser analizados ciertos factores como la eficiencia, la calidad, la innovación, la capacidad de satisfacción al cliente. Y nos habla dentro del recuadro de los bajos costos o la diferenciación del producto. Mira qué es lo que pasa en la profesión contable, ya aquí entre colegas contables. Bajos costos, bajos costos. ¿Qué dicen? Acá el profesional, oye, acá debemos bajar los costos y así tenemos más clientes. No, oiga, este es un producto profesional. En producto tangible, físico, usted puede hacer eso, pero usted como profesional, yo les pregunto a ustedes, ¿puedes manejarte 10 contabilidades tú como contador, 20 contabilidades? A lo mejor sí, dices, yo tengo 20 contabilidades, pero la pregunta es, ¿eres bueno realmente? ¿Realmente eres un gran profesional en esas 20 empresas? ¿O eres mediocre? Y ahí es donde no se trata, en esta área profesional, no se trata de cantidad, sino ya de ciertas empresas que usted brinda su servicio, lo presta bien y cobra bien. Ya es un tema de selección de clientes. Bien, entonces en este tema de los bajos costos, usted ya debe de analizarlo si es un producto tangible o si es un producto intangible. Pero recuerde lo que le dije, debe ser revisado con una serie de profesionales. Caso contrario, cometerá muchos errores. Ventajas competitivas genéricas, bajos costos, diferenciación del producto. ¿Cuál es esa diferencia suya con relación a los otros? Requisitos, disponibilidad de recursos, análisis interno de la detección de ventajas, ventajas competitivas. ¿Cuáles son esas ventajas competitivas que usted tiene? Nuevamente, si hablamos de la profesión, no todo el mundo domina el área tributaria. Y ahí usted, si la domina, tiene una ventaja competitiva. No todo el mundo maneja el área de la producción, maneja los costos. No todo el mundo sabe sobre costos financieros. No todo el mundo sabe sobre contabilidad agrícola o contabilidad acuícola. Entonces, ¿qué ventaja usted posee? Y ahí es donde debe analizar la demanda de ese mercado para que usted pueda acceder. Nuevamente, no es un tema sencillo. 5 pecados mortales en los negocios que nos dice Peter Drucker. 1, adoración de los altos márgenes de utilidades y de los precios de prima. A, caso cero, canon. B, altos márgenes de utilidad no son lo mismo que máximas utilidades. ¿Qué ocurre? Por experiencia, y ustedes también seguramente tienen esa experiencia, que a muchos empresarios les encanta poner altos porcentajes de utilidad. Es una gran verdad. Altos porcentajes. Y nos dice Peter Drucker que no es lo mismo un margen de utilidad alto a máximas utilidades.
en este caso, las máximas utilidades con un margen bajo, vamos a ampliar esa venta en el mercado. Ahora, entendamos el mercado. No todo producto se vende en cualquier mercado. Depende el país, depende la ciudad. No es lo mismo que yo venda un producto, que incursione en un producto en Estados Unidos, que incursione un producto tal vez en Sudamérica. El mercado en Estados Unidos es mucho más amplio y tiene un mayor poder de adquisición. El caso de Xerox y Canon es que Xerox tenía el poder del mercado en la fotocopiadora. La empresa japonesa Canon después sacó una fotocopiadora 4 veces más económica que la de Xerox y arrasó con el mercado americano. Entonces es una buena historia para entender que no es lo mismo altos márgenes de utilidad que máximas utilidades. 2, fijar mal el precio de un nuevo producto cobrando lo que resista el mercado. A, un competidor potencial, si tiene suficiente incentivo, siempre encontrará la manera de burlar la patente más rígida. A veces, esos precios, si nosotros tenemos, en este caso, el poder sobre ese mercado, o unos pocos tienen ese poder en ese mercado, ejemplo, el mercado de los focos. ¿Ya? Son unas pocas compañías industriales las que fabrican los focos, se coluden y determinan el valor de ese mercado y la vida útil de ese bombillo. Ejemplo de esto que hoy justamente me ha pasado. Me dice uno de mis asistentes, me dice, oiga, se quemó el foco, el bombillo. Yo, ¿cómo que se quemó? Si yo fui al comisariato, compré ese foco y decía que tenía como 5.000 horas. 5.000 horas. Y eso no ha pasado ni 5.000 horas. Ya lo tengo visto la marca. Ya tengo vista la marca. Ya sé que eso me engañaron. La próxima vez ya no los compro. Entonces, a veces quieren reventar el mercado porque tienen el poder, pero en menos viene una competencia, caen. Entonces, ahí es donde también se invita, los invito a reflexionar sobre el tema para cuando ustedes brinden la asesoría a su cliente. Claro, esto no es simplemente una explicación, esto implica revisión. Tercero, el tercer pecado mortal es fijar precios basándose en los costos. A, lo que funciona es fijar costos basándose en los precios, costos basados en el precio. Aquí un tema, el mercado cambia. Ya dije en charlas anteriores que yo no puedo simplemente fabricar y sumar todos mis costos y decir, oiga, este es el costo. O sea, este es el costo, lo divido para el número de unidades. Muy bien, este es el costo por unidad. ¿Cuánto quiere ganar? 50%. 50%. No. Debo de analizar el mercado y ver cuáles son los valores o los precios en ese mercado. Puede ser que usted fabrique, saca al mercado su producto sin entender esto. Viene alguien que tenga poder económico, ve que el mercado es bueno,
ve que usted hizo una buena introducción, importa productos de algún otro país y lo quiebra. No necesitó fabricar. Por tal motivo, cuando yo produzco, no es simplemente de sumar mi costo, sino ver el mercado, en cuánto están esos productos vendiéndose. Y no solamente ver el mercado interno, sino ver el mercado externo. ¿Cuánto valen los focos? Miren lo que está pasando en estos momentos. ¿Qué es lo que? Bueno, no ahora, ya unos añitos atrás, ya la gente ha abierto los ojos. ¿Ah? Abre los ojos, dice, hey, ¿para qué comprar aquí? ¿Para qué comprar aquí? Si aquí esta gente me descabeza, lo mando a comprar por Amazon o lo mando con alguno de estos que hacen las compras en el exterior. Me lo compra y me lo trae mucho más económico. ¿Ah? Entonces, eso debe también analizarse. Imagínate. Recuerden, no es de sumar costos y multiplicar un porcentaje, es de analizar el mercado. Si hablamos del mercado profesional, hay cualquier cantidad de profesionales actualmente sueltos en el mercado. Y los precios están por los pisos. Por tal motivo, ahí es donde usted aprende lo que ya vimos en esta charla anterior. Diferenciación de producto. No es bajo costo. En el caso nuestro, no es bajo costo. Es diferenciación del producto. Usted es bueno, sabe lo que tiene que hacer, diferénciese. Haga la diferencia y no trate de tener una cantidad exagerada de clientes. Tenga 2, 3, 4 clientes muy buenos en los cuales tal vez usted esté tranquilo. Ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. 4, sacrificar las oportunidades del mañana en el día de ayer. ¿Qué significa esto? Hay empresas que no quieren evolucionar, que siguen aferrados a los productos que les ha venido dando resultados años atrás. Pero que al no evolucionar, viene otro competidor y mete un nuevo producto. Y usted se quedó fuera del mercado. Tarde o temprano se queda fuera del mercado. Eso es lo que le pasó a IBM con Apple. IBM, por defender sus tarjetas, esas rectangulares que habían, sus macrocomputadoras, no vio lo que está, o sea, sí lo vio, pero no lo pudo percibir, analizar a tiempo. Se mantuvo con su estrategia y vino Apple y barrió con el mercado. Entonces se quedó atrás, se quedó rezagado. Entonces lo mismo ocurre con ciertas empresas, siguen en el pasado, no evolucionan y se quedan atrás. Segundo ejemplo, hay empresas que piensan que el cliente tiene que ir allá a su local. No, ellos van a venir aquí en mi restaurante, van a venir a comer. No, ya la gente nuevamente coge su celular, ¿sabes qué? Pido a casa, tráigame acá el producto a casa. Y si el producto no llega a tiempo, se cambia de restaurante. Sí, o sea, hay estos servicios de mensajería como Globo y otros más,
donde en 30 minutos te llega el producto. Entonces, hay empresarios que dicen, no, eso es un costo. Pero no saben que ese costo, el cliente, en ciertos casos, está dispuesto a pagarlo. Tercer ejemplo. Ejemplo, cuando uno quiere comprar un producto a la farmacia, son las 10:30 de la noche, llama a la farmacia y le dice que le traigan una aspirina. Y le dice, sí, pero el costo del envío es de $1.50. ¿Está de acuerdo? Entonces usted, ¿qué le dice? Sí, sí, estoy de acuerdo, tráigame la aspirina. Entonces, eso también debemos de analizar. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Cómo está cambiando? Insisto, no es un tema sencillo. Implica de especialistas, implica de mucho conocimiento. 5. Alimentar los problemas y dejar morir las oportunidades. A. Solo las oportunidades producen resultados y crecimiento. ¿A qué se refiere esto? Oiga, en sus empresas, en sus compañías. Seamos honestos. Ustedes pueden avanzar. Avanzan en relación con lo que se tiene planificado. Y la respuesta muchas veces no. En una mayoría. Lo digo porque a veces uno participa de una compañía u otra compañía. Están apagando fuegos, están tratando de resolver problemas que por no dar una solución concreta y ser directos, se vuelven ineficientes. Buenas noches, compañeros. Perdón, doctor Víctor Hugo, le robo 5 minutos. ¿Cómo no? Le habla Juan José Parras de Florencia, Caquetá, para agradecerles el gesto humanitario que tuvieron ustedes en mandar la solidaridad para nuestro compañero y colega que falleció, Luis Felipe Jiménez Urdueña. Un abrazo, Dios los bendiga. Nosotros estamos en Florencia, Caquetá, Colombia. Desde aquí un saludo para todos mis colegas y deseándoles prosperidad en su vida profesional y personal. Dios los bendiga. Gracias, Juan José. Gracias, Juan José. Bienvenido, bienvenido. Y sintiendo el sensible fallecimiento de uno de los colegas contadores públicos. Bien, continuamos. Entonces, alimentar los problemas y como yo le digo a cierto profesional, no nos podemos concentrar en ¿qué? En innovar, en ampliar el mercado, en ver nuevos productos, sino que estamos, ¿qué cosa? Apagando fuegos, apagando problemas, apagando errores, en vez de poderle dar viada a esas oportunidades que se nos están presentando en el mercado y que debido a estos problemas del pasado que arrastramos, estamos concentrados en los problemas del ayer antes que en las oportunidades de hoy. Nos dice Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Creemos el futuro a través de implementar técnicas, metodologías que nos ayuden a mejorar. Pero todo eso no es de la noche a la mañana, todo eso requiere un tiempo. Ese tiempo, ¿cuánto puede ser? 2, 3, 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, en este ejemplo que estamos abordando, en el ejemplo que estamos abordando, que se contrató el especialista, nos indica que hay 1.500 metros cuadrados y la tasa de imputación, de acuerdo a la distribución, es de $8. Por tal motivo, $8
para la cantidad de metros cuadrados de cada uno de los departamentos, tenemos que en reparaciones es 1.200, en departamento técnico es 8.000, en distribución 1.200, y eso nos da el total de $12.000. Entonces, el cuadro de reparto, ya podemos establecer cuánto es el costo de cada uno de los departamentos. Ya teniendo esas ideas, podemos realizar correctamente, poder establecer un costo mucho más fiable. Bien. Recuerden que estos ejercicios que estamos viendo, para nuestros colegas que deseen acceder al certificado, ustedes tienen que irlos desarrollando en la hoja de Excel. Los tienen que ir analizando. Realmente no he puesto cascaritas en los ejemplos. Por tal motivo son ejemplos sencillos que nos ayudan a adentrarnos al análisis. ¿Sí? Hay temas más complejos. Hasta este punto, antes de avanzar, alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, o alguien que quiera compartirnos una experiencia referente a lo que estamos conversando. Por favor. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, nuestro colega Rigoberto Vázquez Santos de El Salvador. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Yo quería compartir, ¿verdad? Con respecto a lo que usted mencionaba también, ¿verdad? Que hay en los subproductos. Por ejemplo, como hay un producto principal, ¿verdad? Y dentro del producto principal, en la fábrica, pues, se produce un subproducto, y eso quería comentar con respecto a esos subproductos, porque, bueno, por lo general, ¿verdad? Usted comentaba que el subproducto tiende a ser de menor precio que el producto original, ¿verdad? Pero sucede que aquí en mi país se produce bastante lo que es, bueno, se cultiva la caña, ¿verdad? Y los ingenios producen el azúcar. Ese es el producto principal, el azúcar, ¿va? Pero sucede que antes, como digamos unos 10 años, 20 años atrás, pues desperdiciaban el zacate de la caña. O sea que lo quemaban y no lo utilizaban. Pero ahora, hace ya prácticamente unos de 5 años atrás, o como 10 años aproximadamente, se han venido a que ese zacate, el zacate de la caña, pues la aprovechan al máximo. Y ese es más rentable el zacate que la caña, que la propia azúcar. Sucede que el zacate, pues ellos lo procesan y producen energía eléctrica, y esa la energía eléctrica lo venden, ya sea a nivel local o al exterior, y lo exportan. Entonces, Excelente. entonces se dice que los ingenios pues tienen mayor rentabilidad en en la venta de energía a través de la producción del proceso que lleva el zacate de caña, y ese es su producto, pero el producto original es el azúcar, también lo exportan, ¿verdad? Y también aquí en consumo local. Entonces, eso quería compartir, ¿va? Porque ahí, que hace 10 años, pues se está aprovechando bien esta ventaja, ¿verdad? Que produce la caña de azúcar, como antes no se hacía, porque antes lo que hacían es que el zacate lo recogían para el ganado, y ahora no, ya no quieren para el ganado, sino que ellos lo aprovechan para procesar energía eléctrica. Y Eso es lo que que, quería compartir. excelente. Rigoberto, una pregunta. ¿Tú tienes algún dato económico de más o menos cuánto ha generado eso? ¿No tienes algún dato? Correcto, fíjate que tendría que buscarlo, porque sí, en los aspectos económicos de aquí del país,
hay una gráfica, pero tendría que buscarlo. Tranquilo, la próxima charla lo puedes compartir. Ah, de acuerdo, muy bien. Excelente. Muy bien. Gracias, Rigoberto. Muy bien, Bien, gracias a usted también. un ejemplo, lo que nos ha indicado nuestro colega Rigoberto es el aprovechamiento de este subproducto de la caña de azúcar para generar combustibles, como en este caso, generar energía eléctrica. Entonces, ¿cómo va cambiando y cómo podemos generar mayores ingresos? Su compañía, ¿qué más podría hacer? ¿Qué más podría hacer que tal vez no esté haciendo hoy? Bien. Entonces, les indicaba, hemos establecido el alquiler del edificio y esto nos sirve cuando establecemos costos basados en actividades. Costos basados en actividades. O lo que ya hemos escuchado, costos ABC. Vamos avanzando. Otros costos. P15, el párrafo 15. Se incluirán otros costos. Se incluirán otros costos en el costo de los inventarios. Siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir como costos de los inventarios algunos costos indirectos no derivados de la producción o los costos del diseño de productos para clientes específicos. Bien, el costo de los diseños. Hay costos de diseño que son extremadamente altos. La fabricación de un yate, la fabricación de una casa, la fabricación de un vestido, el diseño de un vestido, la fabricación de un equipo tecnológico, etc. Entonces, ese diseño del producto requiere de mucho dinero, requiere de ingenio, etc. Y entonces viene en este proceso de diseño, el diseño preliminar, la construcción, la prueba prototipo, el diseño final. A veces, cuando la persona no ha estado involucrada en el proceso, cree que algo es sencillo. Es como nuestro trabajo, que por lo general solamente ven unas cuantas hojas y piensan que ese es nuestro trabajo. Lo mismo le ocurre a otros especialistas. Un ejemplo, el tema de la moda, el tema de la fotografía. Este color, elegir a la modelo. Tuve la oportunidad una vez de trabajar en una agencia publicitaria. ¿Qué aprendí de esta agencia publicitaria? ¿No? Imagínate, para realizar toda una publicidad, no es que la llamas a la agencia modelo y dices, oye, envíame una modelo. No, tienes que ver si la señorita, la dama que estás contratando, es la adecuada, es la correcta, tiene los ojos correctos, la mirada correcta, la figura correcta, el pelo correcto para esa campaña publicitaria. Obtenemos un producto, pero todos esos costos van a ser
cargados a ese producto final. Por ello es importante leer la norma de activos intangibles. Entonces, creo que es la NIC 37, activos intangibles. Y eso nos va a orientar, nos va a guiar sobre cómo van a ir distribuidos estos costos dentro, cómo y cuándo van a ser distribuidos todos estos costos intangibles a los productos. Bien, entonces podemos observar que hay otros costos que tal vez sean parte del producto final. Entonces hablamos de la moda, el diseño. ¿Cuánto me cobra la diseñadora? ¿Cuánto me vale el material, que es costoso, el material para fabricar ese vestido? Etcétera. Párrafo 16. Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren los siguientes. Bien, entonces, costos excluidos que van a ser considerados como gastos en el periodo en que se incurren. En este caso, en el que el producto va a ser vendido, va a ser dado de baja, etcétera. Los siguientes. A. Los importes anormales de desperdicios de materiales, mano de obra u otros costos de producción. B. Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. Voy a leer y después hacemos un comentario. C. Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. Y D. Los costos de venta. Bien, los desperdicios. ¿En qué medida no voy a recuperar y se transforman en un gasto? ¿O en qué medida son una pérdida? Los costos de almacenamiento. Ya en una charla anterior, yo les indicaba a ustedes que no todo el costo de almacenamiento puede ser cargado al costo de los inventarios. Habría que analizar las causas. Los costos indirectos de administración. Si establecemos un programa de costos ABC, va a generarse una capacidad ociosa administrativa en relación al producto o los productos fabricados. Entonces, eso ya implica un análisis. Y el costo de venta ya cuando el producto es vendido. Se registra por la baja del inventario el costo de venta a resultado. Ahora, hablando del tema de los desperdicios, me encontré con esta información que ustedes lo pueden hallar en esta fuente. ¿Sí? Aquí les dejo la fuente para que ustedes puedan acceder si desean al artículo. Entonces nos dice 8 desperdicios de la producción. Entonces tenemos número 1, la sobreproducción. 2, el tiempo de espera. 3, transporte. 4, retrabajo. 5, inventario. 6, movimientos. 7, defectos. 8, conocimiento no utilizado. Le voy a pedir a nuestra colega Jennifer Cruz, que está participando, que nos ayude con una lectura. Okay.
Sobreproducción. Consiste en producir una mayor cantidad de unidades de las necesarias. Las causas comunes para este desperdicio son planeación deficiente de la demanda, diseño de las máquinas inadecuado mayor al requerido, lotes de fabricación mayores a los necesarios, falta de planeación o planeación deficiente de las ventas mensuales, falta de programación o programación deficiente de la producción, alta cantidad de unidades defectuosas. ¿Cómo identificar este desperdicio? Gran cantidad de producto terminado en inventario, poco espacio en almacén, cumplimiento mayor al 100% en el programa de producción, producto caducado, si aplica en el almacén por falta de movimiento. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jennifer. Entonces, sobreproducción, continuidad a la producción sin ser necesario. No vamos a explicar todos, pero leamos este último. Alta cantidad de unidades defectuosas. Alta cantidad de unidades defectuosas. Y esto me recordó un artículo de hace años atrás. Y cuando hablo hace algunos años atrás, hablo de hace unos 25 años atrás. Entonces estaban los países asiáticos y Japón, que ya todos entienden el nivel de producción de Japón y la eficacia que tiene. Había una empresa en Estados Unidos que le compraba a un país asiático. Entonces, cuando compraba unos microchips, no me acuerdo la cantidad, una cantidad XYZ, venían defectuosos. Esta empresa americana, cansado de esos productos defectuosos, busca un proveedor en Japón. Entonces le envía su requerimiento y le dice a los japoneses, ¿saben qué? Máximo aceptamos 1.500 unidades defectuosas del 1.000.000 de unidades que vamos a comprar. Máximo les aceptamos 1.500, no más. Entonces los japoneses le envían la cantidad solicitada por la empresa americana y en una caja aparte le envían las 1.500 chips defectuosos que ellos querían. Entonces, la efectividad, no la eficacia, sino la efectividad de la empresa japonesa, donde ellos fabricaban estos chips y con toda seguridad, tranquilidad, dice, tome, ahí está, más los 1.500 de chips defectuosos que usted quiere. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa en las empresas? El problema de las empresas, como el problema a veces profesional, es que no nos damos tiempo a leer, Entonces, lo que ocurre en las empresas es que no hay una planeación, simplemente hay una reunión donde uno solo lidera y ese piensa por todos. No hay una anotación, no anotan, no hay un seguimiento. Oye, ¿qué me dijiste tú ayer? Ah, ya, mejoramos eso ayer. Anotar. No hay quien vea afuera lo que está pasando afuera. Un ejemplo, una anécdota. Me pasó y aquí yo soy el culpable.
Voy a visitar a una revisión donde un cliente, a Cuenca. Llego al primer peaje, ya había transcurrido mitad de camino. Estamos hablando de 3 horas y media de viaje. O sea, ya había recorrido como 1 hora y pico. Cuando llego, me dicen, hay un derrumbe desde hace 2 días. Le dije al chofer, nos vamos a ir a Cuenca. Él no revisó las carreteras, porque por Cuenca sabe haber derrumbes. No revisó si había derrumbe, no había derrumbe. Y también fue culpa mía porque no revisé. ¿Qué pasó? Perdí 3 horas de viaje, combustible, etc. Lo mismo ocurre en empresas. No hay quien mire afuera, no hay quien planifique, no hay quien mire internamente y dejan que las cosas crezcan. Lo que le digo a los clientes, en la medida en que tú vendes, si tú vendes así y tus problemas son así, tus ventas las cubren. Pero en la medida en que viene un problema y tus ventas comienzan a ser así, ya tus problemas comienzan a ser evidentes. Y eso pasó, ejemplo, con el COVID, que mató a muchas empresas. Bien, sobreproducción cuantitativa ocurre cuando se produce más allá de lo que se solicita. En otras palabras, más que un lote de producción económica. Por ejemplo, un cliente hace un pedido de 480 piezas y el fabricante resuelve producir 580. Al final del proceso, el excedente quedará en stock. Jennifer, vamos con tiempo de espera. Tiempo de espera. Es el tiempo muerto no efectivo en los procesos tanto productivos como administrativos. Las causas comunes para este desperdicio son fallas en las máquinas o sistemas que obligan al proceso a detenerse, falta de materiales requeridos para los procesos, personal no capacitado en los procesos en cuestión, falta de estandarización de los procesos. ¿Cómo identificar este desperdicio? Producción menor a lo esperado, tiempos prolongados en entregas de producto a clientes y por último, insatisfacción de los clientes por demoras. Muy bien. Hay empresas que generan cuellos de botella. Un ejemplo. Usted llama a la persona de producción. Oiga, ayúdeme con este dato. Ayúdeme cuántas unidades han producido en esta semana. Los llama y le dice, hey, espérese que ahorita estoy ocupado. Y es que cada departamento trabaja como si fuera el más importante y no trabajan con una sola visión. Siendo pocas las empresas en que entienden el servicio interno al cliente interno. Y a veces se generan esos cuellos de botella. Un ejemplo, falta de materiales requeridos. Había que producir y ocurre y no pidieron el material o el material fue el mínimo. ¿Por qué? Porque no hay una planeación. En una compañía que estaba, en una ocasión que estaba en una compañía de producción de productos plásticos, ¿ah? El jefe de producción le pido, deme la hoja de producción. Oiga, una hoja de producción, discúlpeme la expresión, era una porquería. No se entendía nada. Una letra que era peor que los jeroglíficos de esos de la pirámide de Egipto. No entendías nada. Sí, él solito se entendía. Hojas que cuando llegan a contabilidad
el contador se demoraba para entenderlas, procesar la información. Entonces, esos son problemas que tienen ciertas empresas y que por eso nos despegamos. O sea, venden. No digo que no venden. Venden 1 millón. Venden 2 millones. Pero no van más allá. Porque son felices con lo poco que ganan o las pocas utilidades que ganan. Una empresa internacional, dígale pues si se conforma con 1 millón o con 2 millones. Bien, entonces tiempo de espera. Hay que revisar. Todo eso es costo, parte de capacidad ociosa. Todo eso, para costos distribuidos equivocadamente, se elevan. ¿Qué significa tiempo de espera? Este término se refiere al tiempo que tarda la empresa en completar un pedido o proyecto, donde están involucrados todas las áreas. El concepto tiene en cuenta el periodo desde el momento en que recibe el pedido o la solicitud de un cliente o comienza una actividad hasta el momento en que se contempla y se entrega. Entonces, esto genera los famosos cuellos de botella. Aquí les hago una recomendación. En YouTube ustedes pueden encontrar el video La Meta. Busquen el video La Meta. Es excelente. Se trata sobre producción. Es viejo, pero muy bueno. Un mensaje excelente. Se lo recomiendo. Búsquenlo por La Meta, se llama. Vamos al siguiente slide. Transporte. Estimada Jennifer. Transporte es el movimiento de insumos o materiales no requeridos en un proceso definido. También se refiere a la cantidad de veces que los equipos de transporte son utilizados para el movimiento de los materiales. Las causas comunes para este desperdicio son capacidad de equipos de transporte insuficientes, de acuerdo a la capacidad de producción o requerimientos de clientes. Programación inadecuada de la producción, recolección de materiales o entrega a clientes. ¿Cómo identificar este desperdicio? Equipos de transporte con poco material dentro de las instalaciones. Arranque de línea de producción con retrasos por falta de material y tiempo insuficiente para entrega de productos o materiales. Muchas gracias. Bien, entonces aquí nos da unas ideas. Pero esas ideas, tú dices, oiga, Víctor, esto es pura literatura. Son puros conceptos. Claro, es que de los conceptos del filósofo nacen las visiones para hacer los cambios en el mundo. Ahora, para que esos cambios, o sea, lo que estamos leyendo, funcione, uno, debo de anotar, entenderlo y ampliar ese conocimiento. Dos, ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica ya no es, a veces no es solamente un tema del profesional contable, sino de la gerencia. Ponerlo en práctica significa observar. Observar qué está pasando internamente en una empresa. Yo le decía a un cliente que tiene cámaras por todos lados en su empresa, y le digo, mira, haz unos canguiles, ponte una colita con hielo, siéntate a gusto, ¿sí? Con la colita, con los canguiles, y ponte a ver por lo menos entre días, ponte a ver lo que está pasando en tu empresa y come los canguiles, como una película. Comienza a ver, bodega, ¿cómo está funcionando bodega? Los vendedores, atención al cliente, ¿cómo está funcionando la atención a los clientes?
¿Están funcionando bien? Compras públicas. ¿Está funcionando bien? ¿Cómo están funcionando? Ahí está la cámara. Siéntate, cómete unos canguelitos, una colita como que estás en el cine. Pero comienza a observar. Para hacer los cambios, debo de observar y tomar las decisiones. Si yo no observo, no puedo hacer cambio. Ejemplo, aparte del que ya les di. Uno está gordito. Dice, estoy gordito. Sí, pero ¿qué tan gordito estás? ¿Te has visto al espejo? Entonces ahí, hoy ya sí me vi que estoy gordito y no gordito, estoy gordo. Estoy gordo. Entonces ya te ves, ya dices, hoy, tengo esto flácido. Ajá, ya tengo guatita. Entonces ya te ves y comienzas a analizarte y comienzas ya a generar un plan de acción que mate tal vez ese rollito que tenés en exceso. Lo mismo ocurre en la empresa. Oye, ¿qué estamos haciendo mal? Y eso es comenzar, 1, a observar. 2, a coger datos, información, analizar la información. 3, a encontrar soluciones, etcétera. Retrabajo. Jennifer. Retrabajo es la repetición de una actividad o proceso por incumplimiento a los parámetros previamente establecidos, ya sea por defectos de calidad en el producto, fallas en los servicios o deficiencias en la información en un proceso administrativo. Las causas comunes para este desperdicio son maquinaria poco confiable o sin capacidad para producir dentro de especificaciones, falta de estandarización del proceso o procesos, falta de capacitación al personal en la línea de producción o a cargo del proceso en cuestión. ¿Cómo identificar este desperdicio? Quejas recurrentes de los clientes por incumplimiento a especificaciones, incremento de inventario en almacén de producto que no cumple especificaciones y entrega fuera de tiempo. Muchas gracias, Jennifer. Bien, aquí en el retrabajo, el profesional contable, en cierta medida, hace retrabajo. ¿Sí o no? Tenemos que revisar 1, 2, a veces 3 veces las ventas, los costos. ¿Por qué? Porque existe un desorden. Un ejemplo, en Excel, perdón, en su computadora. ¿Cuántos tienen sus archivos bien llevados? ¿Cuántos tienen sus archivos bien llevados? Cuando no los tenemos bien llevados, ¿qué implica? Tener que hacer el mismo modelo, el mismo diseño, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Hacer lo mismo, ¿no? Donde tú dices, te sientas en la computadora, voy a trabajar en un diseño bien bonito de estado financiero y después ya el siguiente año, ¿dónde lo puse? No me acuerdo. Lo mismo ocurre en las compañías, los retrabajos. Entre una dice falta de estandarización de procesos o procesos. Entonces todo esto pasa a la factura, implica un mayor costo. Entonces estos retrabajos o reprocesos debido a defectos o debido a una falta de organización, sea del servicio o sea del bien que se vaya a producir, es producto de una desorganización. Hay solución para eso. Simplemente hay que comenzar a trabajar en un orden. No es fácil. ¿Qué es un reproceso en producción? Reproceso son unidades inaceptables que se vuelven a procesar para que puedan ser consideradas como productos terminados y aceptables.
Bien, en el tema de los servicios y en el tema de lo que nos pasa a nosotros, cuando brindamos un servicio, ya les indiqué. 1, 2, 3 veces revisamos lo mismo, producto a que no tenemos una muy buena metodología. En este cuadro que tenemos aquí, en este gráfico, nos dice sistema redundante, datos innecesarios, tiempo de aprobación, procesamiento de lotes, traslados, información incompleta o errónea, exceso de información. Exceso de información. Bien, inventario. Se refiere a tener en existencia unidades de materia prima o producto terminado que no son requeridos y que pueden terminar como merma cuando se tiene una vida de anaquel definida. Las causas comunes para este desperdicio son falta de planeación o planeación deficiente de la demanda de acuerdo a las ventas mensuales, falta de cumplimiento al programa de producción. ¿Cómo identificar este desperdicio? Materia prima o producto terminado caduco, se aplica. Alto costo del almacén y baja rotación de inventario. Muchas gracias, Jennifer. Bien, tenemos el desperdicio, la merma, el desmedro. Voy a poner un ejemplo sencillo. En nuestras casas, cuando vamos a cocinar, ustedes sí cocinan, yo sí cocino. La pregunta es, ¿planificamos sí o no? Claro, dice, yo sí planifico. Y dije, voy a hacer un arroz con menestra, y hice un arroz con menestra. O voy a hacer un caldito. Pero la pregunta es, ¿quedan desperdicios que son tirados a la basura? ¿Cada qué tiempo pasa eso? ¿Lo has medido? ¿Todos los días? Por ejemplo, ya terminan de comer, dejan una parte para la cena, para la merienda, al siguiente día cogen y lo botan a la basura. ¿Cuánto están botando a la basura? Si cuantificamos, ¿cuánto estamos botando a la basura? Solo viendo esta parte sencilla dentro del hogar. Igualmente ocurre en la empresa. Entonces, ¿qué es? Falta de planeación. Falta de cumplimiento a un programa de producción. Lo mismo cuando cocinamos. Estamos produciendo para la familia. Pero a veces, un ejemplo, oye, ¿cuánto arroz voy a hacer? ¿Sabes qué? Ponle 2 latas. Entonces coges la lata y le pones 2 de arroz. No, pues si ya ves que 2 latas sobra la comida, mejor sabes que pones 1,5 latas. Una lata. ¿Ya? Pero para ello, nuevamente, debo de observar, debo de registrar datos. No se olvide, 2 cosas fundamentales. Observar y tomar datos. Sin eso, no hace nada. Con eso, comienza a tomar medidas. Entonces, esto es lo que debemos, como asesor, también fijarnos dentro de toda esta parte del inventario. Todo eso es parte ¿de qué? ¿De un gasto o una pérdida? Y la respuesta es una pérdida. ¿Qué es merma? Tenemos 2 tipos de merma. Merma normal. La merma normal es la pérdida de valor provocada por la incorporación de las existencias al proceso de producción. Ejemplo, la merma normal del combustible, la merma normal del alcohol. Ejemplo, evaporación del agua, un uso incorrecto de una máquina, etc. Merma anormal es la pérdida de valor provocada por accidentes
de carácter fortuito, que de carácter fortuito o de carácter de falta organizacional. ¿Ya? Bien, nos vamos a quedar hasta movimiento, eso lo vamos a ver el próximo lunes. Voy a dejar de compartir. Estamos modo galería. Y para terminar esta charla, vamos a preguntarle a nuestro colega Andrés Jara. Andrés, bien, ¿qué has podido aprender esta noche, Andrés? Andrés. Se nos fue Andrés. Muy bien. A ver, acá está Andrés, ya está Andrés. A ver, Andrés, ¿qué pasó? Te preguntaba, Andrés, ¿qué has podido aprender esta noche? Bueno, realmente sí es bastante interesante el tema de la NIC 2 en esta parte de los inventarios. Realmente esta distribución, sobre todo del alquiler del edificio, me pareció muy interesante. Esta metodología justamente está en base a la norma. Bueno, realmente la empresa que laboro no es muy aplicable, que nos dedicamos a la producción de energía. Sin embargo, he considerado bastante, ya que para mí todo esto es nuevo, ¿no? Entonces, claro, realmente muy valioso esta parte. Bien, muchas gracias, Andrés, por tus comentarios. Claro, mira, creo que te entendí que trabajas en una empresa de producción de energía eléctrica. Sí, de generación y transmisión de energía. Un ejemplo, bien, excelente. No todo el mundo sabe preparar costos en este tipo de empresas del área energética. Ahí, un ejemplo, tú que trabajas en esta área, puedes especializarte. Entonces, ya depende de la visión que tengas y del mercado ya donde operes, pues no, las oportunidades que se den. Bien, Ketty, ¿cómo estamos? Sí, Andrés. Sí, solamente una breve consulta, de pronto pueda servir también para el resto de colegas. Correcto. Realmente, como le había comentado, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la generación y transmisión de energía, ¿no? Nuestros inventarios, básicamente, bueno, tenemos centrales que se dedican, centrales de generación térmica, cuyo, digamos, materia prima o inventario principal es el combustible, ¿no? Tenemos centrales hidroeléctricas donde hay, bueno, no hay ningún inventario porque la principal materia prima es el agua, entonces no hay mayor cuestión ahí, eso no se inventaría el agua, ¿no? Pero realmente tenemos así más inventarios como son repuestos para digamos, algún mantenimiento de las centrales. Eso, digamos, generalmente es nuestro fuerte, es nuestro inventario. Pero también ahí en la parte administrativa nosotros necesitamos para las labores administrativas, no sé, por ejemplo, esferos, todo tipo de cuestiones, ¿no? Que también nosotros le catalogamos como inventario. Pero ahí me surge esa inquietud también, por ejemplo, tenemos dentro de nuestras centrales lo que son campamentos, y esos campamentos requieren, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, colchones, sábanas, para que se pueda hospedar el personal que se encuentra realmente alejados de las ciudades donde están las centrales. Entonces, ese tipo de cuestiones no sé si puedan ser catalogados como inventarios o nosotros deberíamos mandarle ya directamente contra un costo o gasto, ¿no? Esa es una breve inquietud. No sé si tal vez pudiera solventar claro, o qué opinión le merece. Claro, excelente tu pregunta, excelente. Ya. Vamos a hablar de los esferos. ¿Qué cantidad es el tema de los esferos con relación al giro del negocio? Mínimo. Mínimo, ¿ya? Por tal motivo, ¿no? Dependiendo la materialidad, es donde yo tomo la decisión si reconocerlo al gasto o reconocerlo como un suministro inmaterial. Segundo, no por el hecho que yo lo reconozco al gasto, no significa que yo no voy a controlar a través del inventario. Son dos cosas diferentes. Estos bolígrafos, aunque los he reconocido al gasto, no significa que los dejo de controlar en mi inventario. ¿Por qué? Porque, caso contrario, la gente me hace fiesta con los suministros inmateriales
de oficina, tinta, hojas, bolígrafos, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que tener claro eso. Lo mismo ocurre con los colchones. En la medida que esto sea realmente material, es que yo voy a decir, uno, reconocerlo como un suministro material, reconocerlo como una propiedad, planta y equipo, o reconocerlo como un gasto. ¿Sí estamos, Andrés? Sí, sí, sí. Ya, pero eso va a depender, Andrés, no de lo que yo te diga, sino del análisis que tú hagas de tu empresa y valores las cifras. Tú tienes que valorar las cifras. Esas cifras son importantes porque pueden tener un impacto significativo en tus utilidades. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, en nuestro caso, como le había indicado, lo más fuerte, tenemos inventarios que bordean los 40 millones de dólares, donde el 90%, que serán unos 30 millones de dólares, está en el combustible, en los repuestos, Claro. en eso. Pero de ahí el resto, como digo, son temas de esferos, de suministros, como bien lo menciona, medicinas, inclusive también lo tenemos. Realmente no representa, ¿no? Entonces, de ahí teníamos la duda, que es más para la parte administrativa. ¿Esto puede o no puede ser considerado dentro del alcance de la NIC 2 o mandarle directamente contra el costo-gasto? Claro, es que la NIC 2 te orienta qué es un activo y qué es un gasto. ¿Ya? Por eso es que nuevamente, es un tema de qué? De analizarlo y ver el impacto. Y eso no significa que si lo reconoces como gasto, yo ya me olvido de eso. Cuidado. Simplemente lo controlo como inventario. Muy bien, Ketty, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué se ha podido aprender? Muchas gracias. Gracias. Ketty. Ok, sí, sí, es verdad. Lo que creo que esto hay que considerarlo siempre en la política contable, ¿no? Estas cuestiones de porcentajes, ¿sí? Porque realmente ahí es cuando se define realmente y las personas que llevan la contabilidad pues ya tienen el direccionamiento de cómo hacerlo, ¿no? Sino más bien después analizar la política si realmente se está dando como debe de ser, porque a veces hay porcentajes, por ejemplo, en las mermas, que se sobrepasan a la merma normal que se tiene como política, ¿no? Entonces ahí es donde hay que establecer, estudiarla y revisarla, el por qué ahora se sobrepasa, ¿no? O a la final hay que aumentar ese porcentaje, ¿no? Y también estando dentro de los parámetros también de los reglamentos de tributaciones, ¿no? Que también ellos indican pues ciertos porcentajes. Claro, claro, por supuesto. Y que bien dijiste, en el tema de la política contable hay que observar el tema fiscal, porque ese tema fiscal va también registrado dentro de nuestras políticas contables. Entonces, todo eso que yo voy anotando, a ver, ejemplo, yo digo, yo quiero una utilidad del 15%, pero si esa utilidad del 15% que yo quiero se ve afectada por 3%, de pérdida en materiales, en mermas, desmedros, etcétera, u otro tipo de situación, entonces ya yo debo de analizar cuál es el impacto de esa cifra. ¿Cómo yo analizo eso? Con mi información financiera. 2, dando un tratamiento adecuado. Y ahí viene, Ketty, el tema del profesional contable. ¿Qué pasa? Nuestros profesionales contables, en forma general, una gran mayoría, a veces dice, oiga, yo tengo que hacer de mensajero, tengo que hacer de esto, tengo que hacer roles, hacer los décimos. ¿Qué pasa? Pierde su calidad de profesional como contador público para preparar los estados financieros. Ojo, no estoy desmereciendo. ¿Por qué? Porque no se puede dedicar a qué? A analizar, a preparar la información financiera. ¿Y qué es lo peor? ¿Cuál es el mayor problema? Que hay muchos gerentes que no entienden sobre los procesos contables, sobre el tema de la empresa, solamente es de comprar y vender. Eso es lo que pasa la mayoría de empresas en Latinoamérica y Centroamérica. Compran, venden. Por eso es que en cierta medida
son pocas las empresas multinacionales que tiene un país. Unas van a tener un grado mayor comparado a otro país. Un ejemplo, acá, si hago yo una comparación con Ecuador-Colombia, Colombia lo supera a Ecuador en producción. Son mucho más efectivos. O si yo comparo Ecuador con Perú, Perú mucho más efectivo, tiene mayores inversiones. Pero nuevamente, todo eso cambia en la medida en que el mercado cambie, en la medida que las políticas cambian. Bien, agradezco a todos ustedes su asistencia. Espero que esta charla haya sido totalmente de su agrado. Nos vemos el próximo lunes y continuamos con la parte de los desperdicios. Gracias por participar. Gracias, Jennifer. María Figueroa. Continúa nuestra colega Susana Neira, nuestro colega Juan José Parra, Rigoberto Vázquez también, Ilmar Vladimir. Gracias a todos ustedes, a nuestro colega Juan Bolo, Gracias. Marixa, a nuestra colega Narcisa, a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Bye, bye. Gracias, doctor Excelente Víctor Hugo, muy noche. amable. Un abrazo. Nos desconectamos al conteo de 3. 3, 2, 1. Bye, bye.